En el día de hoy veremos reporte de novedades e investigación de accidentes. Pero para ello, inicialmente, pues vamos a tener que ver dos elementos fundamentales de la competencia que cada uno de nosotros debe tener, como es la expresión y la matemática. El objetivo de la presente capacitación es, como les dije antes, ver las competencias básicas de la expresión y de las matemáticas, aprender algunas técnicas de la conversación oral y escrita y ver los documentos de la empresa con respecto al reporte de novedades e investigación de accidentes. Las competencias básicas, claves o básicas son las que toda persona precisa para su desarrollo personal, así para ser ciudadanos activos e integrados a la sociedad. En el cuadro que están viendo al lado derecho de la pantalla, se habla de 8 competencias básicas, como la matemática, la comunicación lingüística, el conocimiento e interacción del mundo físico, la cultura y arte, la social y la ciudadana, la autonomía e iniciativa personal, y aprender para aprender. Pero realmente las dos básicas y fundamentales son la expresión y la matemática. ¿Cuáles son esas competencias básicas? Como ya les dije antes, la comunicación en la lengua materna. Para nuestro caso, es el idioma español. Y la competencia matemática, pero entendida esa competencia matemática, no como el saber restar, sumar, multiplicar y dividir, sino con otro tipo de concepciones, como por ejemplo, tener el concepto de distancia, tener el concepto de volumen, saber, por ejemplo, que un galón es una capacidad que se expresa en litros, en metros cúbicos, etc. Otro tipo de competencias es la competencia digital y es aprender para aprender. Hoy la competencia digital está en boga. Todos debemos de tener un ordenador o un PC en nuestra casa. Usamos también mucho el celular y allí tenemos una herramienta fundamental que es el WhatsApp. Y este es un elemento también digital que tenemos que aprender a manejar. Y hay algunas competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa, el espíritu de la empresa, que nosotros tenemos que tener, en resumen, como competencias básicas. Dentro de las técnicas de conversación oral y escrita, pues tenemos que ver las relaciones humanas. Algunos creen equivocadamente que un buen ambiente de relaciones humanas es aquel en que no hay discrepancia entre las personas y que todo marcha perfectamente. Sin embargo, hay factores que intervienen en las relaciones humanas y esos factores son como el respeto que debemos tener profundamente por todos los demás, la comprensión, ser comprensivos de todas las acciones y todas las aptitudes, es decir, tener tolerancia con nuestros semejantes, la cooperación, ayudar, ser serviciales en todo lo que podamos con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que nos rodean, el sabernos comunicar de una forma asertiva y hacerlo todo con suma cortesía. Aquí se resumen 3 elementos claves y fundamentales, que son el profundo conocimiento de uno mismo, el gran respeto a los demás y el ser coherente. Ser coherente en todo lo que decimos con lo que hacemos, o lo que hacemos con lo que decimos. Hay 10 mandamientos de las relaciones humanas que me permito no solo mostrar, sino también leerlos, y que hay que intentarlos. No cuesta nada y solo obtendrá beneficios. Y estos mandamientos: hable a las personas amablemente. No hay nada tan agradable como una frase alegre al saludar. Sonríe a la gente. Se necesita la acción de 25 músculos para fruncir el ceño y solo 15 para sonreír.
Llame a las personas por su nombre. La música más agradable para el oído de cualquiera es el sonido de su nombre. Sea agradable, amigable y cortés si desea tener amigos. Sea cordial, amable y actúe como si todo lo que hiciera fuera un placer. Interésese verdaderamente en las personas. Puede simpatizar con ellas y todo si se lo propone. Sea generoso para hacer resaltar las buenas cualidades y cuidadoso al criticar. Tenga consideración hacia los sentimientos de los demás, se lo agradecerán. Tome consideración a los demás. En toda controversia hay tres opciones o puntos de vista: el del otro, el suyo y el correcto. Esté dispuesto a prestar servicio. Lo que más cuenta en la vida es lo que hacemos por los demás. Inténtelo, no cuesta nada y solo obtendrá beneficios. Técnicas de la conversación oral escrita. Para una buena conversación se requiere sencillez al hablar. Empleo mínimo de palabras, es decir, no atosigar a la gente con tanta palabrería, no volverse un charlatán. Es que hay que hablar en forma concisa y lógica. Y cuando se habla, expresarlo, tener una actitud positiva frente a lo que se habla, pero con una fuerza expresiva. Considerar que el que escucha es un ser humano. Evitar el empleo de palabras groseras y de doble sentido. Esto es común en el lenguaje hoy, la grosería y el doble sentido. Eso lo tenemos que evitar. Puede que a algunos les gusten, pero hay otros que tienen el total rechazo con aquellas personas groseras y que emplean palabras de doble sentido. Aprendamos a escuchar. Deje hablar al otro, deje hablar a su interlocutor. Muestre su interés escuchándolo. Elimine distracciones. No es que me está hablando y entonces yo estoy hablando por teléfono, ya leyendo un libro, escribiendo, haciendo otra cosa. No, más chocante que cuando uno está hablando con una persona es esa, que esté totalmente en otra acción. Póngase en los zapatos del otro. Sea paciente, no interrumpa, deje que el otro hable. Controle sus emociones, no se vuelve emotivo cuando le hablen. No caiga en la tentación de la crítica. Cuando hable, no critique, ni quien escucha empiece a criticar. Aprendamos a escuchar, que es algo clave y fundamental dentro de nuestras relaciones y dentro de nuestra conversación oral y escrita. Y siempre, clave y fundamental, pregunte. Se dice que las preguntas son un acto de rebelión, pero siempre debemos preguntar. Pero ojo, no vayan a hacer preguntas o capciosas o preguntas hirientes, porque entonces se daña toda la técnica de la conversación oral escrita que nosotros estemos poniendo en práctica. Escuche todo lo que la otra persona le esté comunicando, aunque le disguste. No emita un juicio sobre el mensaje a partir de sus prejuicios o su estado emocional. Escuche todos los puntos de vista de quienes intervengan en una conversación o discusión. Planifique la forma como va a comunicar algo. No exprese una opinión si no está seguro de lo que está diciendo. Verifique el efecto de su comunicación produce en el receptor. Trate de ser lo más objetivo posible cuando exprese una opinión. No exagere sus sentimientos para tratar de convencer a la otra persona. Considere siempre los sentimientos ajenos. No descalifique una opinión porque no es suya. Tenemos que emplear estas técnicas de la conversación para que no existan las barreras en la comunicación y para que lo expresemos sea totalmente entendido, para que no haya lugar a malas interpretaciones. Entonces, seamos muy claros cuando nos comunicamos. Esa competencia de la expresión se complementa con esta competencia que es la matemática.
Competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión, y además pensar y razonar bien, argumentar, tener argumentos es clave y fundamental, comunicar, saber comunicar de acuerdo a las técnicas que ya hemos hablado, modelar, hacer comparación entre una cosa y otra, hacer modelos, imaginarnos algunos modelos en nuestra conversación, representar, ser enfáticos en la comunicación, como ya se dijo, y ser representativos de lo que se está diciendo. Plantear y resolver problemas. Se plantea un problema, no es dejarle la solución a otro, sino uno también dar puntos para la resolución de ese problema. Utilizar un lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones que puedan estar ejecutando. Todos ustedes dentro de sus procesos tienen que saber su lenguaje, bien sea el lenguaje técnico, el lenguaje simbólico, de todo lo que están haciendo. Toda persona dentro de la organización tiene que conocer perfectamente su proceso de tal manera que cuando se le pregunte sobre algo de él, se sepa contestar. Y además es utilizar bien las herramientas de tecnología, informática y comunicación, que como ya les dije, hoy en día está en boga y todos no podemos estar ausentes del uso de un computador, del uso del celular, del uso del WhatsApp, del uso de la Internet, etcétera, de todos estos medios que hoy en día nos permiten para la comunicación. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir poco a poco logrando más conocimientos, más habilidades y mejores aptitudes ante nuestra comunicación, ante nuestra expresión. Hay que saber para saber, que es el conocimiento. Hay que saber hacer, que son las habilidades que cada uno tiene, y hay que ser, que es las aptitudes. Ser, hacer, ser. Entonces, esos 4 haceres, esos 4 ser, esos 3, perdón, son fundamentales en el conocimiento, la habilidad y la actitud. Un buen funcionario debe mantener atento y debe tener estas condiciones, ser captador de los estímulos ambientales, pero este ambiente se refiere al entorno, a lo que lo rodea. La función que realiza por los sentidos de la vista y el oído, ojos abiertos, oídos despiertos, dice el refrán. Ser analizador de los estímulos y creador de respuestas adecuadas. Y ser realizador, ejecuta la respuesta elaborada. Si dio una respuesta, si hizo un compromiso, ejecútelo. Entonces, esas 3 características, captador, analizador y realizador, para que un funcionario sea totalmente atento. Porque para hacer un buen informe se requiere algo fundamental. No es lo mismo ver, mirar y observar. Parece que fuera lo mismo, pero sencillamente ver es percibir algo material por el sentido de la vista. Ve, allá una persona, sencillamente la vimos. Mirar es dirigir la vista hacia algo y fijar la atención en eso. Entonces dijimos, allá va una persona, pero ya cuando la estamos mirando, le dirigimos la vista y fijamos la atención, va caminando. Podríamos decir de pronto ya empezar a describir algunas cualidades, o va de vestido de paño, o va en camisa, etcétera. Cualquier cosa podríamos eso, pero ya observar es mirar a algo, a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento, sobre sus características. Por ejemplo, características. Ve, es un señor mono. Ve, tiene vestido azul. Va descalzo. Tan raro, también vestido y descalzo. Entonces, eso es lo que es observar. Luego, ver, mirar y observar
son cosas diferentes. Estas tres no es lo mismo ver, así como lo dice la definición, algo que pasa. Mirar es ya cuando dirigimos la vista y distinguimos, es una persona, es un carro, es un animal, etc. Y al observar es cuando ya vemos las características de esa persona, de ese animal o de esa cosa. Los informes, especialmente aquellos que son de accidentes de tránsito, ya hemos tenido pues un preámbulo, cómo debemos de comunicarnos, cómo debe ser nuestra expresión y cómo debe ser toda la forma en que tenemos que actuar. Pero sin embargo, para los informes de accidentes de tránsito hay una resolución que es la 4010 del 22 de marzo del 2002, que dice cómo se deben de presentar los informes. Lo que les voy a decir no quiere decir que exactamente siguiendo punto por punto se tenga que hacer, pero sí es una guía. El informe debe tener fecha y hora, el nombre de los involucrados en el accidente, las placas de los vehículos, nombre de los conductores, nombre de los propietarios, el tipo de vía, la ubicación, el sentido del tránsito, oriente, occidente, norte, sur, etc. Clase de accidente, choque, atropello, volcamiento, caída, ocupante, incendio, etc. Otro, choque con vehículo, con tren, con semoviente. El objeto es fijo, por ejemplo, el muro, un poste, un árbol, una baranda, un semáforo, un inmueble, un hidrante, una valla, una señal, una tarima, una caseta, un vehículo estacionado, características del lugar, si es urbano o es rural, y el sector, si es residencial, si es industrial, si es hospitalario, si es de restaurantes, si es de colegios, etc. Zona militar, deportiva, etc. Tipo, tiempo, perdón, normal, lluvia, viento, niebla, características geométricas, si es una recta, si es una curva, si es pendiente, si es con berma, si es con aceras, el diseño, si es una glorieta, un puente, una ciclovía, una ciclorruta. Atención, ciclovía es diferente a ciclorruta. Lote, un predio, un tramo de la vía, una intersección, una vía peatonal, un puente elevado, un paso inferior, un paso a nivel, un puente peatonal, etc. Utilización, un sentido, doble sentido, reversible, ciclorruta, ciclovía. Calzada, 1, 2, 3, 4, variable, va a 2 calzadas y se amplía a 3, o va de 2 calzadas y se reduce a 1, etc. Esto tenemos que tenerlo muy presente. Superficie, ¿cómo es la superficie? Si está en asfalto, si está en concreto, si está en afirmado, que es la mezcla de tierra con piedra, etcétera, que produce un cascajo que se llama el afirmado porque se endurece con el paso de los vehículos. Y si está simplemente en tierra, el estado de la vía, si es bueno, con huecos en reparación, hundimientos, derrumbes, parcheos, rizada, inundada, etc. Como pueden ver ustedes, esto es una guía para cuando uno va a presentar el informe, tener pendiente estos diferentes elementos de tal manera que el informe quede lo más concreto posible. En la empresa se tiene ya un formato para la presentación de informes, que es el GHFR 020. Y corresponde precisamente a la gestión humana, quien debe recibir los informes. Entonces, pues lógico que tiene que haber una fecha, alguien que reporta una novedad y detallar la novedad. Si es un accidente de tránsito, pues ya tenemos allá esa serie de elementos que acabamos de mostrar, en los cuales nosotros, si lo seguimos, podemos hacer una buena redacción de tal manera que presentamos un informe detallado de la novedad. También, pues dentro del sistema de gestión que se tiene en la organización, que está certificada BAS y que está certificada de ISO, pues tenemos un procedimiento de cómo se reportan los incidentes o los eventos, y eso está para el proceso de seguridad según el código SDPR 008, cuya última versión fue en julio del 2019,
donde está armonizado la norma ISO 9001-2015, la norma VAS versión 5-2017 y el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo que tiene la empresa. Entonces, ahí está un pequeño procedimiento de cómo se reportan los accidentes, porque el procedimiento verdadero, pues más adelante vamos a verlo en el lleno de un formato completo donde se tiene el reporte del accidente, donde se tiene toda la investigación que se hace a un accidente o un incidente, depende cómo se califique la situación que se esté presentando. El reporte de incidentes y eventos de seguridad, pues tiene este formato. También corresponde a seguridad y es el formato SDFR008. Y veamos allí al lado izquierdo claramente qué es la definición de incidente. Incidente, suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones, pero sí se presentarán daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Des en cuenta claramente que incidente quiere decir que no hubo lesiones, sin lesiones. Entonces es un incidente. Pero cuando hay lesiones, se produce un accidente. Y el incidente sí puede presentar daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Daños a la propiedad, por ejemplo, se estrellan dos vehículos, pues sí, llamamos un accidente, pero es en general lo que se llama un incidente de tránsito. Entonces, para ello, pues la empresa ya tiene desarrollado este formato y tiene el procedimiento para incidentes y eventos. Como se dijo antes, pues tiene que tener un lugar donde se sucedió el incidente, una fecha, una hora, el personal que lo ha detectado. Debe de haber una descripción del evento. Para eso dimos ya herramientas para que se describa en una forma muy clara lo que sucedió. Y aquí debe decir el funcionario qué actividad desarrollaba, si eran actividades personales o eran factores de trabajo, lo que estaba haciendo en el momento en que sucedió el incidente o el accidente. ¿Por qué? Porque es que esto tiene que pasar a un comité o a un grupo de trabajo que debe estar constituido por el gerente de seguridad, por la persona coordinadora del talento humano, por el líder del proceso, de la persona que está involucrada en el accidente o el incidente, y por un representante del COPAS. Estos cuatro personas deben, de acuerdo a la información que se representa, empezar a analizar al accidente y ver las causas de ese accidente. Entonces, si fue por actos inseguros o fue por condiciones peligrosas, si fueron factores personales o fueron factores de trabajo. Y de allí se tiene que sacar pues un informe de tal manera que nos plantee lo que se llama unas acciones de mejora y que se deben de implementar en un tiempo determinado. Este reporte de incidentes, pues aquí con las causas, después de tenerlas, no termina, sino que, así como les dije, debe siempre haber un planteamiento de las acciones que se van a resolver. Por eso les comenté que el procedimiento más el formato anterior que vimos de reporte de incidentes, más este reporte de incidentes, más otro formato que también se tiene dentro de la organización, nos servirán para hacer un verdadero estudio de todos los incidentes o accidentes que se presenten. El anexo número 64 del PES nos dice la investigación y análisis de accidentes de trabajo e incidentes con daño a la propiedad.
Esto es un curso que les dicta la ARL Colpatria, AXA Colpatria, de tal manera que ustedes, no sé si ya se las dieron o se las repetirán este año, tienen que estar muy atentos, pero está contemplado dentro del anexo 64 del Plan Estratégico de Seguridad Vial que tiene la organización. Como les decía antes, procedimiento, el formato de reporte más el otro formato se complementa con este donde ya se tiene el total reporte de acciones, de situaciones críticas, incidentes, accidentes, novedades. Y este es el formato SGFR 008 del 2019, donde tiene elementos fundamentales. Uno, que es la identificación, quién reporta la situación, quién recibe el reporte, lugar de ocurrencia, hora de la situación presentada, fecha de ocurrencia, nombre de la persona o cosa afectada. 2, descripción clara de la situación crítica, accidente o incidente. Y aquí viene toda esa descripción. Ya hemos dado suficientes elementos, ya hemos hablado de la comunicación oral y escrita, etcétera. Entonces aquí se tiene que desarrollar todo eso que ya vimos antes. Y también este formato pues, nos trae un elemento bueno, que es que nos permite, por ejemplo, en este punto 2, establezca el tipo de evento presentado. Entonces, y colocamos, si es un accidente, pues colocamos una X. Si es un incidente, pues colocamos una X. Si es un riesgo natural, un riesgo antrópico, social o público. Si es una no conformidad interna, si es una no conformidad externa hecha por alguna auditoría, bien puede ser una auditoría de lente certificador o una auditoría de segunda parte hecha por un cliente, si es un reclamo o una queja presentada por el cliente, si es una operación, si es teórico, etc. El tratado en el plan de contingencias y emergencias, y si está tratado y no tratado en el plan de emergencia y contingencias. Si es un accidente o un incidente, a la persona que analice, pues debe tener estos elementos de causa del accidente o del incidente, la naturaleza de elección de la lesión, si es una luxación, si es una fractura, si es una lumbalgia, si es una amputación, herida, quemadura, picadura, otro. Una parte del cuerpo afectado, si es en los ojos, en la cabeza, en la cara, el cuello, el tórax, el abdomen, la espalda, la pierna, el pie, es otro. Agentes, agente de lesión, si fue por el movimiento del cuerpo, si fue por una máquina o equipo, si fue por un medio de transporte, por un elemento metálico, por un animal, por electricidad, y puede haber otro. Forma de incidente, pues porque se cayó la persona, por un golpe que recibió, por un sobreesfuerzo, por un atrapamiento, por una salpicadura, etcétera, y otro. Entonces uno pone una X en lo que corresponda. Como les dije, este análisis facilita, este cuadro facilita el análisis del accidente. Si es una situación crítica de diferente a persona, analice las causas de acuerdo con el procedimiento SGF-0, corrupción correctiva, acción correctiva y de mejora. Esto es clave y fundamental cuando estamos haciendo auditorías, bien sea auditorías internas, auditorías externas o auditorías de segunda parte. Entonces se emplea este formato para hacer las acciones correctivas y de mejora. Y en las condiciones y causas, como les decía antes, pues que si es algo diferente, hay algunas condiciones y causas que podemos tener dentro del análisis, como por ejemplo, operación de equipos sin autorización, orden de limpieza deficiente, falta de atención o olvido, falla en la comunicación, bromas, etcétera, algunas sustancias ambientales o cosas ambientales o peligrosas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos una X en cada uno de estos elementos y esto nos está facilitando el análisis del accidente o del incidente. Pueden haber, por ejemplo, que no se usaron los elementos de protección personal, son los inadecuados, que hay condiciones inseguras dentro de la organización, métodos y procedimientos de falta de control y seguridad, etcétera. Y dentro de ese análisis pues, puede haber el factor humano y el factor trabajo. El factor humano, falta de selección de personal,
capacitación insuficiente, falta de comunicación, fallas en la aplicación del conocimiento, capacidad física insuficiente, etcétera. Estos son factores humanos que pueden suceder y ponemos una X si alguno de ellos coincide dentro del análisis de la causa que estamos haciendo. Y puede haber otros factores de trabajo, por ejemplo, suspensión, supervisión o liderazgo deficiente, procedimientos deficientes, falta de control, no uso de elementos de trabajo, equipos inadecuados, falla en inspecciones de seguridad, permisos inadecuados y cualquier otro. Entonces, estos son elementos, vuelvo y repito, que tenemos que analizar para ver las verdaderas causas del accidente. Y en el cuarto punto es impacto, si hubo impacto, sí o no. Entonces, se debe diligenciar en todo incidente. Si no aplica por no haberse presentado un impacto económico apreciable, así deberá indicarse. Clase, pues nombre del producto destruido, pues el caso de que se volteó un camión, que hubo de pronto un accidente de tránsito con destrucción, por ejemplo, de la mercancía, parte de ella se averió o se destruyó. Entonces allí hay que colocar si es avería o es destrucción, cuál fue la causa del accidente, la duración del accidente, y el procedimiento, proceso, persona afectada, si hubo afectación al agua, al suelo, a la empresa, al cliente, las cantidades, digamos, cantidad de mercancía dañada, si fueron toneladas, si fueron kilos, si fueron unidades, cantidad de mercancía recuperada, o bien en toneladas o en kilos, en unidades, y aquí las observaciones. Dirán ustedes, pero venga, pasamos de accidentes de las personas a accidentes de tránsito. Es que el formato sirve para todo, no solo para ese tipo de accidentes o incidentes que sucedan a las personas, sino vea que también sirve para quejas y reclamos, sirve para poner uno también internamente quejas y reclamos, para analizar los casos de pérdida de mercancía, etcétera. Sirve todo esto. Y después, en el quinto punto, viene una evaluación donde consideramos si es grave, seria o leve. Pues eso depende de los costos. Por ejemplo, si la mercancía dañada o la mercancía robada costó 100 millones, pues eso se supone que enseguida es una gravedad alta. Pero si costó 200.000 pesos o tal, pues la gravedad es leve. Pero si costó 20 millones o tal, pues podríamos decirle seria, y entonces ya vamos evaluando la gravedad potencial que pueda tener esa acción de un accidente de tránsito que se haya tenido con volcamiento del vehículo y pérdida de mercancía. Y después se tiene que evaluar la probabilidad de ocurrencia, si es frecuente. Hemos tenido 4 o 5 accidentes, nos ha costado tantos millones. Entonces, si es ocasional, sí, en el año pasado tuvimos uno, entonces el costo fue tanto, y rara vez, sí, llevamos 3 o 4 años en que no teníamos este tipo de accidentes y cuyo costo ha sido tanto. Entonces, después de analizado con todos esos datos que tenemos antes en este formato, entonces nosotros establecemos lo que se llama un plan o acción o medidas que vamos a tomar. Se dice, vamos a hacer tal cosa, se establece un responsable y a tal fecha debe estar terminado. Porque ese plan de acción tiene que conllevar a lo que se llama unas lecciones aprendidas, de tal manera que todo el personal de la organización tiene que conocer de los accidentes o incidentes que sucedan, no solo que hayan lesiones de las personas, sino también que hayan daños de vehículos, daños a la propiedad, etcétera, daños a la mercancía. Entonces tiene que hacerse este tipo de análisis. Y por último, pues establecer algunos comentarios, decir quiénes investigaron, quiénes revisaron, qué fecha terminaron, y si es posible tener un registro fotográfico que puede ir al verso de todo este formato. Me he detenido porque en este tema, porque precisamente la empresa tiene
todo bajo control, por decirlo así, tiene todos los formatos, tiene todo el procedimiento, y entonces cuando se presentan accidentes o incidentes, hay una forma muy fácil de presentar el informe, y estos informes no son nada complicados si tenemos en cuenta todas las reglas que hemos dado. Esto ha sido todo por el día de hoy, en la capacitación que estamos dando. Muchas gracias a todos ustedes.